Estimados y apreciados estudiantes, continuando con esta sesión de videos que es material de apoyo a lo estudiado en el aula de clase, vamos a desarrollar el siguiente problema. Miren, me dan tres vectores cualquiera, tres vectores en R3, y nos preguntan que determinemos cuál es la norma entre el producto punto entre el vector A por B y el vector C. Recordemos que en nuestro primer video, en el video anterior, hemos calculado ya la norma de un producto vectorial, ¿sí? Miren, aquí no podemos dar cuenta. Este fue el ejercicio que desarrollamos en nuestro primer video. Allí hemos calculado la norma entre el producto vectorial A y B. Pero ahora, en el nuevo ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a calcular cuál es la norma que hay entre el producto punto, entre este producto vectorial que ya lo calculamos con el ejercicio anterior, y el vector C. Entonces, para que entremos un poco en contexto, voy a poner aquí que el producto vectorial entre el vector A y el vector B a nosotros nos dio. Por favor, revisen el video anterior. Eso lo hemos justificado allá. Nos dio que el producto vectorial entre A y B es 2, 3, 5. Es decir, un vector en R3. Un vector en R3. Ahora lo que nosotros vamos a calcular es el producto punto entre ese producto vectorial y el vector C. Para luego poder encontrar la norma. Entonces vamos a entrar un poco en contexto. Recordemos que el producto punto, ¿cómo se define el producto punto entre dos vectores? Recordemos que si yo tengo un vector A, digamos que tiene n componentes, este es un vector que está en Rn. Y si yo tengo un vector B cualquiera, digamos un vector B1, B2, B3, un vector que está en Rn, entonces nosotros podemos calcular el producto punto que hay entre el vector A y el vector B. Por definición, el producto punto entre dos vectores es el producto componente a componente, es decir, A1 por B1 más A2 por B2 y así sucesivamente hasta llegar al producto de la enésima componente. Y esto al final, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar es un escalar. Recordemos que el producto punto, cuando nosotros calculamos el producto punto entre dos vectores que van de R2 a R2, eso me va a dar como resultado un escalar. Cuando nosotros calculamos el producto punto entre dos vectores que van de R3 a R3, eso me da como consecuencia un escalar. Y así sucesivamente, hasta cuando nosotros calculemos el producto punto entre dos vectores que van de Rn a Rn, eso también me da un escalar. Tienen en cuenta esto, entonces vamos a calcular, vamos a llevar este ejercicio a la pizarra digital y vamos a poner en contexto lo que ya tenemos. Recordemos que con la información con la cual nosotros contamos es que ya el producto vectorial A por B nos dio como resultado un vector cuyas componentes son 2, 3 y 5. Entonces vamos a partir de lo que ya sabemos, entonces veamos. Tenemos este ejercicio, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, el producto vectorial nos dio 2, 3, 5. Esto, por favor, lo pueden visualizar con el primer video, ¿sí? En el primer video está la solución de ese producto vectorial. Entonces, vamos a calcular, vamos a poner aquí solución. Vamos a poner aquí abajito solución. Entonces, miren, vamos a calcular el producto punto entre A por B. Vamos a hacer esta operación. Antes de calcular la norma, vamos a calcular el producto punto.
vamos a hacer el producto punto entre este vector y el vector C. Pero el producto vectorial entre A y B ya lo calculamos con el video anterior. Ahí tenemos la solución. Deben verificar, deben chequear, deben visualizar el video anterior para que puedan ver por qué nos dio 2, 3, 5. O sea, aquí tenemos. O sea que al final lo que vamos a hacer es el producto punto entre 2, 3, 5, producto punto con el vector C. Pero miren quién es el vector C. Las componentes del vector C sería 8 quintos, 3 quintos, 40 quintos, 40 quintos. Pero por definición de producto punto, esto que está aquí es lo mismo que hacer 2 que multiplica a 8 quintos. Más, recordemos que el producto punto es el producto componente a componente asociado a una suma. Segunda componente con segunda componente, es decir, 3 por 3 quintos. Más 5 por 40 quintos. Al final, ¿esto qué nos da? Entonces, mire lo que nos da aquí. 2 por 8. Hagan de cuenta que están solucionando producto entre fracciones. Coloquemos aquí una unidad y me queda un producto entre fracciones. Entonces, esto es lo mismo que hacer 2 por 8, eso es lo mismo que tener 16 quintos. Entonces, aquí tenemos 16 quintos más 3 por 3, eso es lo mismo que hacer 9 quintos, más 5 por 40 es lo mismo que hacer 200 quintos. Entonces, al final, vamos a hacerlo por aquí arribita. Mira dónde hemos llegado. El producto vectorial el producto punto entre el producto vectorial y este vector. Entonces, vamos a poner aquí lo que hemos llegado. 16 quintos más 9 quintos más 200 quintos. O sea que esto al final es lo mismo que hacer, vamos a escribirlo bien, ese 200 que aparece ahí, escribirlo bien, 200 quintos. Esta es una suma entre fracciones homogéneas. Nuevamente, recordemos que la suma entre fracciones homogéneas se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Es decir, 16 más 9 más 200 sobre 5. Vamos a escribirlo bien. Vamos a separar esto de la siguiente forma. Sobre 5. O sea que esto al final sería 16 más 9, eso es 25. Más 200, eso sería 225 quintos. Y 225 quintos. Entonces vamos a hacer esa operación. Esa operación es una operación que es exacta. 225 entre 5 es lo mismo que tener 45. Eso quiere decir, en una hoja aparte, vamos a hacerlo por aquí, el producto punto entre este señor y el vector C nos dio 45. Nos dio 45. Pero aquí nos preguntan que determinemos cuál es la norma de ese escalar que resulta. Entonces, la norma de esta operación, aplicamos norma en ambos lados. La norma de esto sería encontrar la norma de 45. Y la norma de 45, por definición, se define como la raíz cuadrada de 45 al cuadrado. Y esto es lo mismo. Miren que esta raíz, si este 2 se cancela, eso siempre va a ser 45. Eso quiere decir que la norma de esto es 45. ¿Sí? Es 45. O si usted quería, lo resolvía y también al final, si usted lo quiere resolver, también va a dar lo mismo. Por ejemplo, la norma del producto de A por B, producto punto con el vector C, sabemos que sería la norma de 45. Pero por definición, la norma de 45 es la raíz cuadrada de 45 al cuadrado. ¿Y cuánto es
la norma de 45 al cuadrado, es decir, 45 por 45. Eso es lo mismo tener 2025. Y la raíz cuadrada de 2025. Bueno, la raíz cuadrada de 2025 es exactamente igual a 45. También no hay ningún problema. ¿Sí? En matemática hay muchos caminos, pero todos los caminos nos conducen a la misma respuesta siempre y cuando estemos aplicando procedimientos lógicos adecuados. Espero que con estos dos videos, el de este ejercicio y el del ejercicio anterior, lo hayan comprendido. Lo hice lo más detallado posible para que lo lograran comprender y así tengan una mayor un mayor componente entre la parte teórica y la parte operativa práctica de esta teoría, ¿sí? Entonces, la idea de estos videos, de esta cápsula matemática, es que usted pueda tener una mayor comprensión de estos temas como material de apoyo o complementario a lo estudiado en el aula de clase. ¿Sí? A lo estudiado en el aula de clase. Entonces, no siendo más por el momento, muchas gracias y espero que puedan visualizar estos videos. Un abrazo.